Afrontamos la recta final en el repaso a lo que ha sido el primer año de gobierno de la actual corporación municipal al frente del ayuntamiento, y lo hacemos con una penúltima entrevista, recibiendo ya en el estudio, en el plató de este informativo, a Manuel Osorio, que es concejal de Hacienda de Opción Sanpereña. ¿Qué tal, señor Osorio? Bienvenido. ¿Qué hay? Buenas, ¿qué tal? Gracias por venir a acudir a nuestra llamada y ayudarnos a desglosar un poco una materia a veces tan farragosa como la económica. Y empezamos, si le parece, por lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Esas negociaciones con la Junta de Andalucía que, en su opinión, han marcado de una manera muy positiva el devenir económico, la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento. Sí, vamos, yo creo que totalmente. Para empezar, bueno, pues daros las gracias también por invitarme y darme la oportunidad de poner mi voz y explicar. En este caso, yo creo que para hacer un balance de lo que ha sido este primer año, yo creo que era una de nuestros, a nivel de grupo político, como Opción Sanpereña, fue de una de nuestros, de nuestras banderas, porque entendíamos que si nosotros no conseguíamos o obligábamos de cierta forma a renegociar esa deuda, ya no solo por nuestra parte, que lo decíamos, sino que también lo recogía un informe de la Cámara de Cuentas, decía que a partir del 2017 el ayuntamiento era inviable puesto que también un poco por la forma de proceder que hubo en el pago de ese anticipo de 100 millones durante estos 10 años, solamente dar unos datos, en estos últimos 3 hubiese habido que pagar 76 millones, es decir, prácticamente la totalidad, porque fueron aplazando, y entonces gestionarlo de esta forma nos llevaba a tener que haber tenido que pagar, del orden eran 25, 26 y 27 millones de euros. Sí, un embudo. Y el último 27 era en este año 17, tal y como está ahora mismo, con el techo de gasto como está, y todo eso, bueno, pues nos hubiese supuesto pues una quiebra, es decir, es que no hubiésemos podido atenderlo y el que el ayuntamiento, bueno, pues no hubiese podido seguir adelante dentro de eso. Yo creo que es muy importante ese logro, se consiguió, nos costó algunas reuniones en Sevilla, pero bueno, se quedó muy claro de la necesidad que había y se consiguió. Se consiguió, también fue el motivo de que el año pasado, bueno, pues el presupuesto se retrasase un poquito, puesto que... Recordamos, si le parece, perdón que le interrumpa, sí, lo que se consiguió, que fue el aplazamiento y el interés de el aplazamiento, cero. Exactamente, el aplazamiento del tipo, en este caso, de esos 76 millones en 10 años más, es decir, al ampliar, se renovó el préstamo ese, digamos, y la subvención a estos 10 años más. De esos 10 años más, el tipo sigue siendo el mismo, lo único que pasa que en este caso la referencia que hay es el Euribor a 3 meses menos un punto, con lo cual dada la casualidad de que el Euribor está en negativo, en este caso hubiese tenido que tener menos un punto, es decir, que no hubiesen tenido que pagar prácticamente por darnos dinero, ¿no? Que de hecho era así. Esto, como tú bien dices, recapitulo ahora, este es uno de los motivos por los que tuvimos que esperar también a la hora de confeccionar los presupuestos. Y ya entramos este año. En otro capítulo interesante dentro de su gestión. Sí, que fue el tema de presupuestos y tal, y no lo digo porque resultaba negativo. Hubo que firmar una adenda en el momento que se dijese que en el momento en que fuesen los tipos negativos, pues se quedaría a cero. Es decir, que nosotros solamente amortizaríamos lo que es el capital, que es lo que venimos haciendo hasta ahora mismo. Nosotros ahora, pues como digo, se ha hecho a 10 años, y nosotros venimos a pagar unos 6 millones y algo por año, que no es ni los 25, ni 26, ni 27 que era anteriormente, con lo cual nos da muchísimo más aire. Hablando de los presupuestos, se consiguió el objetivo de la estabilidad presupuestaria con un remanente de 47 millones de euros en el presupuesto de 2015. Y ese remanente, sin embargo, no está a disposición del ayuntamiento por el tan aludido techo de gasto que, según ven ustedes de una forma optimista, pues con la solventación de la deuda privada que se ha cumplido en estos días recientemente, ahora la pelota estaría en el tejado del Gobierno central en cuanto ustedes le notifiquen que ya no tienen deuda privada que afrontar. Sí. Nosotros como eliminamos los préstamos que se pidieron, es decir, toda la deuda privada que teníamos nosotros, que en este año para liquidarlo ha sido alrededor de 20-24 millones, quedamos exentos de esa deuda, entonces quedamos exentos de las obligaciones que nos imponía el plan de ajuste. Ese plan de ajuste lo impuso en este caso el equipo de gobierno anterior, la gestión anterior, para poder acceder a los préstamos para
el plan de pago a proveedores, lo obligaba al Estado a que hiciese un plan de ajuste y eso nos limitaba también en ciertas cosas. Se ha hecho, se ha eliminado, yo creo que es importantísimo, es muy importante para el municipio también, nos dará pie a poder hacer también, a no tener ese límite a la hora de contratación, nos va a dar, no tenemos total libertad, pero sí nos va a ampliar muchísimo más esas tasas de reposición de personal, donde hay ciertas áreas que nos hace falta, pues como el comer. Bomberos anda una media de 50 años ya, ¿eh? La media de los bomberos, cuando eso tendría que ser, eso se tenía que haber hecho una contratación progresiva para que ahora los bomberos no se vayan jubilando y no se pueda ir reponiendo como nos impedía. Es decir, policía en bomberos y también en áreas de control, y en áreas de control que nos puede venir bastante bien para temas técnicos, temas jurídicos, temas económicos, y nos pueden venir muy bien para estructurar bien el ayuntamiento por dentro a nivel técnico. Yo creo que es importantísimo para el devenir futuro del ayuntamiento. Y tú hablabas de ese remanente que surgió, que es cierto, en este caso cerca de 47 millones de euros, que es muy curioso porque el equipo de gobierno anterior, y me tengo que referir a ello, lo siento, porque no me gusta, pero tengo que hacerlo, ellos lo vendieron, mejor dicho, como un logro de buena gestión, y eso no es buena gestión. Tú ingresas más, a ti el gobierno te dice que no te puedes gastar más, lo que te sobra es el remanente. La gestión hubiese sido otra, la gestión es a calzón quitado, tú gestionas, tú dices, no, yo he gestionado, yo he ahorrado de gastos esto. Eso es la diferencia, ese es el remanente de lo que sobra. Para ellos es un triunfo y porque es un remanente que el ayuntamiento no puede utilizar. No, por eso te digo que es que para nosotros a mí me parece una indecencia. La única forma de hacerlo, de redistribuir ese dinero, es como yo expliqué en estos días anteriores en el pleno extraordinario que hubo. Se decía que era para pago de facturas de ejercicios anteriores. Segundo, para el pago de la deuda, que ya la hemos pagado, y además es un caso muy curioso. Tenemos más dinero para pagar deuda que deuda tenemos. De verdad que es una incongruencia. De verdad es que no me sale la palabra, yo me indigno y a mí me hierve la sangre de pensar que vamos a tener que poner a lo mejor 9 o 10 millones de euros a la vista, porque también es muy curioso. Yo le he pedido permiso al Ministerio, he dirigido un escrito al Ministerio donde le pido permiso para pagarle su propia deuda, la deuda que tenemos, la deuda pública, digamos así. Nosotros debemos dinero de la era Gil, debemos dinero al Estado por Hacienda, por deudas con Hacienda y por la Seguridad Social, exactamente. Entonces, como eso no tiene consideración de deuda, pues entonces no se la puedo pagar. Entonces yo he pedido permiso, que antes de que tener dinero ahí muerto a la vista en el banco, pues prefiero coger ese dinero y pagarlo por ejemplo, de la Seguridad Social, que estamos pagando el orden de 3 millones, donde 2 son intereses y 1 es capital. Me parece es una indecencia. Y retomando la conversación del remanente, decirlo, lo que el otro equipo de gobierno lo vendía como algo de su buena gestión, que no es así, sino es algo impuesto, pues yo lo veo una indecencia, porque es que me parece, mira, nosotros tenemos muchísimas necesidades dentro del municipio, tenemos que cambiar maquinaria, tenemos que renovar muchísimas de las flotas que tenemos aquí y no podemos hacerlo. Las inversiones sostenibles que las hemos aprobado ahora, muy recientemente ahora, por 9.300.000 euros. Priorizadas, por cierto, por los ciudadanos. Exactamente, que también la han priorizado a los ciudadanos, ellos van a marcar las prioridades de esas obras. Pero también vienen impuestas una tipología de obras que nos impone también el Estado. Tipología y plazos también, ¿no? Exactamente, sí. Hay plazos, nosotros tenemos que tenerla asignada y tenemos que tenerla ya adjudicada antes de final de año para que así, de esa forma, nosotros podamos incluso, bueno, aunque la ejecutemos en el ejercicio siguiente, que es lo que nos está pasando. Nosotros estamos ejecutando ahora mismo obras en este ejercicio y también estamos ejecutando obras del remanente del año pasado dentro de este ejercicio, con lo cual, bueno, escuchamos de todo, ¿no? En la propia calle se puede decir, la gente se queja de que hay demasiadas obras, que no se puede circular, que no hay, y la verdad esto es complejo porque nunca se sabe cómo acertar, lo mucho por lo mucho y lo poco por lo poco. Es difícil gustar a todo el mundo. Sí, pues me gustaría, señor Osorio, hablar de la bajada de tipos y también, enlazando ya con eso, ¿qué supondría para el ayuntamiento que se eliminara el techo de gasto? Que, bueno, viéndolo de una forma optimista, podría darse de aquí a final de año, ¿no? Si el Gobierno central responde.
Bueno, lo que vaya a hacer el gobierno central, si es que se constituye, porque estamos viendo estos días que esto cada vez está más complejo, parece que muchísimo más enredado, eso parece una tontería, pero nos perjudica. Claro. A nosotros nos perjudica. Bueno, nos perjudica de una a forma, todo el país realmente. Bueno, evidentemente a todo lo que es la política municipal, ¿no? A la política municipal. ¿Por qué? Pues porque ya para esta fecha, en julio, ya se establecía el nuevo techo de gasto. A nosotros las previsiones eran de que estábamos en torno al 2% de incremento del techo de gasto. Eso para nosotros nos supone 4 millones de euros, y que nosotros incluso dentro de esos 4 millones de euros, bueno, pues que nos viene bien, bueno, pues para nuestros gastos corrientes, para haber hecho más inversiones, para comprar esa maquinaria que realmente nos hace falta, en tema de residuos sólidos, en playas y en 20.000 cosas que nos hace falta. Bueno, pues todo esto estamos en un impasse. Yo quiero contar con que eso va a ser así. Yo quiero pensar, yo estoy ya intentando confeccionar los presupuestos de este año, de este próximo ejercicio, y yo quiero pensar, de hecho, uno de estos millones que teóricamente me podía gastar, ya los he utilizado, y ya lo expliqué en el Pleno, ¿en qué? En poder bajar el tipo impositivo más todavía, para que sea mayor el número de ciudadanos que se vean, bueno, pues que se le vea bajada el tipo el IBI en su recibo, que lo vea lo más bajo posible. Pues si le parece, señor Osorio, aunque son muchos temas de los que se podría tratar en este repaso, porque estamos en el informativo, sí, es un espacio un poco más reducido, podemos concluir explicando de nuevo esa bajada del IBI que desde la oposición, concretamente el Partido Popular, no se vende así, o no se ve así, se ve de otra forma. Entonces, explicar un poco a los espectadores qué esfuerzo ha hecho el Ayuntamiento, qué ha hecho el Ayuntamiento con respecto al impuesto de bienes inmuebles, para que los ciudadanos no noten lo que hubiera sido una subida, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo, lo que está haciendo este equipo de gobierno desde el primer año, bajando los impuestos, eso no lo hace nadie. Lo mínimo lo que hace es mantenerlo y que se quede aquí, y eso, bueno, pues que vaya creciendo si tiene que crecer por las revalorizaciones y tal. Pero lo que estamos haciendo nosotros no lo ha hecho nadie. En la corporación anterior ellos empezaron con 69 millones y acabaron recaudando 69 millones de IBI nada más, y acabaron por 124, es decir, que lo doblaron prácticamente. Aluden a una serie de argumentos que me valdrán o no me valdrán, en unas partes me pueden valer, en otras para nada, pero nosotros lo que hemos hecho desde el primer momento, lo que nos ha permitido, nosotros jugamos con que el IPC el año pasado fue negativo para poder bajarlo hasta lo que nos permitió este plan de ajuste al que antes hablábamos. Y nosotros esperemos que para este próximo año, con este aumento, lo que yo explicaba antes, este aumento del techo de gasto, yo he cogido ese millón, lo he puesto aquí, menos los que cobramos, y nosotros vamos a dejar de recaudar 13 millones de euros, porque si nosotros no llegamos a tocar nada, el tipo impositivo lo dejamos en el 0,835, todos los vecinos hubiesen pagado un 10 o un 12% más de salida. Es decir, sin tocarlo ya hubiesen pagado muchísimo más de IBI. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros absorbemos esa subida y bajamos más todavía. El tipo positivo se ha quedado en el 0,76. 0,76, y entendemos que... Yo por eso hablaba de indecencia en cuanto al remanente, porque a mí me hubiese gustado decir, oye, ¿qué es lo que me cuesta que ninguno de los contribuyentes de este municipio pague nada? ¿Qué me cuesta? Pues 4 o 5 millones más, pues se hace de ese remanente que me va a sobrar. O no lo cobro de más, o no lo cobramos de más, porque lo fácil para mí es decir, bueno, pues si yo lo voy a cobrar para después darlo al Estado, para eso no lo cobro. Pero para eso me dice a mí el Estado, no, perdona, si tú no lo cobras te lo quitas de tus gastos. Lo pagas tú de tu bolsillo, es decir, que nos tienen acorralados miremos por donde miremos. Es decir, porque, claro, ese es el pensamiento fácil. Oye, si me lo estás cobrando para después largarlo, no me lo cobres. Entonces, ese es el problema, que el Estado me dice, si tú tienes que bajar 10 millones, te los tienes que quitar de tu gasto. Y además me resultó muy curioso, es que yo creo que me extrañó de una persona viniendo de Kika Caracol, que es una persona responsable del área económica de Diputación, que me diga que todavía había margen para bajarlo al 0,4. El 0,4 es la horquilla mínima que permite la ley. La ley te dice que tú te mueves desde el 0,4 al 1,1, o nosotros, como damos cierto servicio, nos permite hasta el 1,23. Pero en esa horquilla tú te puedes mover. Y la señora Caracuel me dijo que yo me podía ir al 0,4. Cuando yo, después de esto, me he puesto a echar los números, pues eso representaría que son 60 millones menos de ingresos. Y 60 millones menos de ingresos, solamente decirle que el ayuntamiento ronda los 30 millones de gastos corrientes, es decir, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el papel higiénico, para pagar el papel que hay aquí, para pagar el mantenimiento de las impresoras, para pagar el servicio,
Sí, no podríamos dar nada de esos servicios y aparte nos faltarían otros 30 millones que nos lo tendríamos que comer, pues entiendo yo, del capítulo 1 de los trabajadores. Habría que despedir a 1000 trabajadores. Yo creo que esa fue la barbaridad que dijo, y eso demuestra un poco también en la línea que van. Lanzan un órdago, habrá gente que se los crea y dirá, anda, mira qué listo este equipo de gobierno, hombre, lo dejan en el 076 cuando lo puede poner en el 04. Pues vaya si son... Y entonces echan a la gente en contra nuestra. Pero realmente poner el tipo impositivo en el 0,76, yo me he llevado ya una bronca del habilitado nacional, porque del habilitado nacional me dice que ha sido una irresponsabilidad, y tomen esta palabra entre comillas, una irresponsabilidad por mi parte, porque no sabemos si el gobierno central va a respetar esta subida, porque todo pinta a que el aumento del techo de gasto sea cero, es decir, que no nos permitan aumentar el techo de gasto, con lo cual, pues no es que sea una irresponsabilidad, sino que me va a complicar la vida. Bueno, pues con esa complicación nos quedamos. Señor Osorio, gracias por venir, gracias por explicar su gestión al frente de la Concejalía de Hacienda. Esperemos que no sea así, que no se le complique la vida y que tenga suerte en el resto de la legislatura. Esperemos por el bien de todos. Yo creo que sí nos va bien. Yo creo que nos vendrá bien a todos. Gracias y nada, gracias, suerte. José.